Bueno, señores, el director general de presupuesto daba unas declaraciones ayer diciendo que el lunes se iba a presentar la reforma fiscal. Tenemos la constitucional ahí en discusión y él sale con eso. Yo oí a alguien, no sé si es con seguridad, al speaker de la presidencia diciendo que no, que eso no era cierto, pero bien. No importa, se va a presentar mañana, se va a presentar el mes que viene, se va a presentar cuando quieran. El gobierno la puede presentar cuando quiera. Él la tiene lista y ha negociado su asunto y está ahí. Hay preocupación en muchos sectores, por eso la gente anda quejándose. A mí me interesa precisar 2 o 3 aspectos de lo que él dijo. Eso no importa lo que se presente mañana o pasado. Dice que la reforma busca aumentar los ingresos gubernamentales. Eso se entiende, aumentar los impuestos. Se habla de que 2% del Producto Interno Bruto, 200.000 millones de pesos que hay que salir a buscar. No está mal aumentar los ingresos del gobierno y que se va a detallar en qué el gobierno tiene pensado usar esos recursos. Que hay que disminuir el endeudamiento, pero esas son las cosas que las palabras no se compaginan con los hechos. Porque de las elecciones para acá, que las elecciones fueron en mayo, recordamos que hubo 750 millones en unos bonos verdes que emitió Hacienda, ¿se acuerdan? 750 millones, estoy hablando de dólares. Después 450 millones más, 150 más en otra cosa y ya se me pierde la cuenta. Dólares, ¿eh? Entonces, hay que disminuir el endeudamiento, pero seguimos cogiendo prestado. Pero a manos llenas. Y dice, hay que disminuir el endeudamiento, hay una necesidad de tomar menos prestado, porque cada año aumentan los intereses, eso lo sabemos, estamos pagando un 25% ya de intereses de la deuda de los ingresos, pero lo sabemos, pero entonces en lugar de disminuir el tomar prestado, no, es buscar coger más prestado, porque lo que estamos es tomando más prestado, porque no podemos disminuir el gasto, aquí es donde él dijo la realidad. No podemos disminuir el gasto. ¿Qué veíamos ayer? Cultura tiene una nómina de millones y millones de pesos en el exterior. Cultura, Intran, en el exterior, el Ministerio de Interior, una nómina que ascendía casi a 200 millones de pesos mensuales. No vamos a disminuir el gasto. ¿Cuántos pensionados? Ayer, en estos días veíamos 130.000 pensionados en lo que va de la administración, de ahí están los que, claro, que trabajaron en el Estado y tienen el derecho, pero están todos los que se dieron por política, pero no podemos disminuir el gasto. El gasto que se ha disminuido es el gasto de inversión, de capital. Por eso las distribuidoras, excelso al grito, que no se hicieron las inversiones, por eso tenemos sobrecarga de los transformadores, como veíamos ayer, etcétera, etcétera. Pero así está en todas las obras de las construcciones. Pero eso dijo el ministro, mi amigo José Presbot, el director de presupuesto, que decía que se iba a presentar el lunes, aunque ya lo acaban de desmentir. Pero Pavel, el ministro de Economía, dice que la reforma será progresiva. Progresiva significa que se le va a poner a los que pagan, a los que más tienen, más impuestos. Pero el problema es que cuando tú subes el ITEVIS, cuando tú le pones ITEVIS a productos que hoy no pagan, la reforma se convierte en regresiva porque le da a los que impacta a los que menos tienen. Y dice, si la reforma recae sobre la gente que menos puede, el gobierno usará los instrumentos para compensarla. ¿Usted sabe cuáles son los instrumentos? Para ti, para mí, la tarjeta que se da sin nombre siquiera y sin cédula, que se usa para politiquería. Entonces, pero cuando esa tarjeta llega, eso es lo que se usa, como dije, para politiquería, porque antes las ayudas sociales se daban a través de las iglesias. Cáritas Dominicana era una cosa de la iglesia católica. Las monjas en los hospitales. Ahora no, ahora unas tigras de Petrobras van al supermercado y si la gente no hace un escándalo no sabemos nada, con 90 tarjetas comprando ahí, así cualquiera. Entonces no vamos a bajar el gasto, dice. Entonces ahí es que yo siempre alego por lo de la legitimidad. Entonces el gobierno usará un instrumento para compensarla. Eso es a los que le dan tarjeta y a nosotros, a la clase media, los que vamos a pagar los impuestos que el gobierno va a embolsillarse. ¿Qué nos van a dar a nosotros? Una patada en el estómago, en la boca del estómago. Entonces, ese es el problema. Que habrá un ajuste del gasto,
pero dice Presbo que no podemos bajar el gasto, dice Pavel que habrá un ajuste del gasto. ¿En qué consistirá? 4 años no hemos visto ese ajuste. En los que viene va a haber ajuste. Para que el gobierno sea sostenible. Significa que tenemos que recaudar más, claro, y la clase media tenemos que poner los cuartos. Que actualmente el Estado no tiene la capacidad para atender las necesidades de la población, pero para la francachela, el clientelismo y la politiquería sí sobra. Entonces, esas son las cosas que hay que estar pendientes, porque se dice que se va a bajar la deuda, pero se sigue endeudando. Que se va a eficientizar el gasto, pero no podemos bajar el gasto. Y usted ve cómo son las cosas. Pagos de interés y comisiones, 212,000 millones en lo que va de año. Pagamos 193,000 millones, fueron nada más pagos de intereses. Pero nadie para el financiamiento y el déficit fue de 78,000 millones de pesos. Al sector eléctrico hubo que aumentarle 6,000 millones a lo que estaba contemplado en el presupuesto para cerrar, ¿verdad?, las proyecciones de déficit que se tienen para este año. Entonces, cuando usted ve 193,000 millones de pagos de intereses, que eso se lo lleva el viento, en construcciones en proceso, que es la obra de capital, lo que genera empleo, lo que genera dinamismo económico, lo que genera desarrollo, solamente invertimos 31,000 millones, pero no podemos corregir el gasto, no podemos bajar el gasto, dice el director de presupuesto, pero sí vamos a salir a buscar 200,000 millones de pesos a ponerle impuesto a la clase media porque necesitamos una reforma fiscal para la sostenibilidad, todo muy bonito y le vamos a poner a los que más pueden. Y cuando usted va al sector turismo, cuando usted va al sector zona franca, cuando usted va al sector industrial, tú no le puedes quitar las exenciones a esos sectores porque entonces lo va a lastrar, lo vas a castrar, le vas a afectar el crecimiento, vas a matar la gallina de los huevos de oro, en muchos casos. Entonces, viene la reforma para mayores impuestos a la clase media, a nosotros. Y el gobierno dice que él no puede reducir los gastos. No. ¿Cómo? Si el clientelismo y el populismo brinda frutos, lo vimos en las elecciones. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.